Hola, soy Cristo Raúl y quiero hacer la introducción ya más en profundidad de lo que es la cosmología del siglo XXI o la creación del universo según el Génesis. Digamos que el principio real del comportamiento de la materia astrofísica a todos los niveles es la transformación de la gravedad en fuerzas físicas naturales, sean tanto electromagnéticas como energía cuántica, es decir, energía microcósmica, que es la que nosotros entendemos como luz, y las diferentes radiaciones, que luego al final se transforma en energía cósmica y vuela por los espacios galácticos hasta llegar a los muros de la creación, digamos. Esa transformación de la gravedad por las estrellas y por todos los cuerpos astrofísicos, las fuerzas naturales que le corresponden, es lo que determina que el espacio de existencia que tiene cualquier estructura física en los cielos, tanto a nivel galáctico como a nivel globulares o a nivel estelares, sea limitado en el tiempo, puesto que la gravedad, la energía, digamos que puede tener o que almacena una estructura astrofísica, es limitada. Y por lo tanto, el tiempo de su transformación en esas fuerzas es lo que determina finalmente la desaparición. Es decir, una vez que se acaba la gravedad, es transformada toda esa energía en fuerzas y en materia cuántica, materia luminosa, materia de radiación, digamos, desaparece, ¿no? Eso es elemental. Es decir, el desarrollo de cómo se efectúa este proceso es diferente, ¿no? Se debe entender, se ve claramente en los cielos, que no todos los cuerpos astrofísicos tienen, es decir, el mismo nivel de comportamiento de transformación. Los parámetros sobre los que se ejecuta esa transformación serán diferentes. Si eso de hacer, como se ha querido hacer, tanto al nivel humano, que todos los hombres deben tener un patrón y ese patrón debe imponerse desde las escuelas y todo el mundo debe tener un comportamiento tipo y todo el que salga de ese comportamiento tipo es una especie de alienígena. Ese mismo comportamiento se ha querido aplicar a las estrellas y a todos los cuerpos astrofísicos. De todas maneras, que el parámetro que se comportan todas las estrellas, independientemente de su tamaño, es igual, ¿no? Entonces, claro, esto viene efectivamente de que el hombre nunca ha salido jamás de la Tierra y todo es teoría, todo es hipérbole, todo es metáfora, que al final se transforma en lo que son teorías, ¿no? Que no tienen ningún sentido. Tipo, la ciencia hace ya tiempo que perdió el control de su propia mente. Es decir, aquello que se le aplicaba, por ejemplo, al estado de religión, ¿no? Entonces, como entendemos, la fe, es decir, pues lo que no se puede verse de Dios no existe. Pero ahora aquí la ciencia es lo contrario, existe todo lo que no se ve. Basta simplemente que se piense para que exista, ¿no? Si simplemente en todas las informaciones que se ve, si se siguen las pequeñas informaciones periodísticas sobre ciencia aplicada a astronomía, es absurdo, ¿no? Es una absurdidad total que se ha impuesto. Y si se lee incluso, es un diccionario, enciclopedia de astronomía, precisamente puedes coger la famosa enciclopedia diccionario de la Complutense relación a astronomía y te ríes a tope, ¿no? Sí, porque no solo existen agujeros negros, también existen agujeros rosas, agujeros verdes, agujeros blancos, agujeros de lo que le dé la gana, ¿no? Es decir, no importa la realidad, lo que importa es lo que tú quieras creer. Si tú ves un objeto que no puedes llegar en absoluto a él, ya determinas hasta ese objeto como orina, ¿no? Es decir, entonces lo que es la realidad y lo que quieren hacernos creer que es la realidad son dos puntos muy concretos. El hecho es que el comportamiento general, universal, independientemente de cómo cada individuo reaccione, es que la física del universo se desarrolla en ese aspecto. Es la transformación por la materia de la energía, en este caso gravitatoria, en fuerzas físicas naturales
que se pueden computar. Entonces, ya determinar la velocidad de transformación de cada astro ya es diferente, ¿no? Porque para eso ya tendríamos que estar, digamos que es un estudio de campo. Y el estudio de campo aquí se ha sustituido lo que es la cosmología del siglo XX por un desarrollo imaginario, ¿no? La ciencia se ha convertido en el aspecto de la astrofísica, en el aspecto de la cosmología, se ha convertido en ciencia ficción, ¿no? Y esa ciencia ficción viene con todas las prerrogativas de esas estupideces que caminan por ahí, de doblamiento del espacio para viajar en el tiempo, etcétera, 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 ¿no? Que está muy bien en películas y en libros literarios, ¿no? Pero la realidad no tiene ningún sentido ni ningún objeto. Es decir, lo que es la frustración del ser humano que sueña para moverse por la creación y en cambio se ha mantenido lo que es en un fratricidio, genocida constante, ahora manifestado en un geocidio directo. Esa frustración se ha desarrollado, se ha liberado, digamos, creando un universo paralelo que no existe en ningún sitio nada más que en la cabeza de aquellos que quieren tapar esa frustración con un universo imaginario, haciéndose creer omnisciente cuando no son nada más que burros inteligentes. Es así de claro y definitivo. Los científicos al final, en el aspecto de la astronomía, han acabado siendo los peores asnos que hay en la Tierra. Porque son aquellos que no solo admiten la realidad, sino que quieren que los demás admitan la realidad que ellos quieren imponerse a sí mismos y se han impuesto a sí mismos. Este es el principio del comportamiento de todos, de la materia, entre la materia y la energía, la transformación de la energía por los cuerpos astrofísicos en fuerzas naturales, y esto determina que todos los universos, en principio, como siempre ha sido durante la eternidad en el cosmos, que antes de la creación, y sigue existiendo, es decir, que toda materia, todo cuerpo, toda estructura galáctica, toda estructura astrofísica, en definitiva, tenga un tiempo de vida. Es decir, no nos diferenciamos mucho nosotros los humanos de abandonado en la naturaleza, la fuerza de la naturaleza misma, nos diferenciamos mucho en nada en absoluto de los cuerpos astrofísicos, solamente la cantidad del tiempo que cada ente vive es diferente, ¿no? Una estrella puede vivir millones de años y nosotros el momento que gastamos la energía que somos en realidad hecha materia, volvemos al polvo, ellas también vuelven al polvo. Entonces, este comportamiento es la regla general de absolutamente todos los cuerpos que existen en el cosmos, todos los cuerpos astrofísicos. Mientras no se entienda esta relación, todo es absurdo y todo se llega está abierto a la estupidez humana, ¿no? Está abierto a la ignorancia, está abierto a que la demencia de no poder salir de la Tierra, pues nos imaginamos un universo como queramos. Pero esta frustración es la propia frustración que procede del fratricidio en el que nosotros nos hemos empeñado durante 1000 años. Si en vez de unir todas las fuerzas de las naciones, toda la fuerza de los pueblos, toda la fuerza intelectual de todos los hombres en una misma dirección, esa dirección se convirtió en el poder. Es decir, se convirtió en unos cuantos que determinan la muerte de los demás y viven sobre esa muerte, es decir, comen carne y beben sangre humana. Y esto se lleva haciendo ya milenios. Entonces, en lugar de crecer en esta dirección, lo que hemos crecido es en la dirección del crimen, del homicidio, del genocidio y del geocidio. Como se comprenderá, siguiendo esta línea, la extinción del ser humano es absoluta y no hay nadie que la detenga. Es el camino que emprendimos, es el camino en el que estamos, y romper este camino, romper esta dirección, quiere decir que tenemos que dejar atrás todas las fuerzas que nos empujan hacia ese contexto, hacia ese abismo, hacia ese final. La muerte ya está rondando por todos sitios. Esa frustración de la ciencia ahora se manifiesta en toda la frustración de los poderes políticos, que son incapaces, absolutamente incapaces de comprender o de estructurar o de edificar una nueva sociedad y civilización en el que todos los seres humanos precisamente pongamos todos nuestros recursos
todos nuestros recursos humanos individuales, como seres humanos, como seres libres, como espíritus de inteligencia, hacia esa misma dirección, ¿no? Una misma dirección universal en la que cada uno aporta su granito. Una montaña, las montañas no surgen de la nada. Una montaña tanto vale un granito como una piedra. Todas valen. La demencia que ha habido hasta ahora es que todos los granitos deben ser absolutamente iguales. Todas las piedras absolutamente iguales. Sobre todo la izquierda, ¿no? Es la base, ¿no? La base de todas las políticas de la izquierda es que todos tenemos que ser absolutamente un clon de otro clon, gobernado por 4 lobos líderes, que son los machos alfa, que se suelen llamar, y todos tienen que estructurarse por ese camino. Ese es lo que llevó la caída del Imperio Soviético, a la dictadura de China, etcétera, 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 que no merece ni la pena. No es que tampoco las derechas sean mejores, pero por lo menos nos llevan a esa estructura demencial. Y que, como ya digo, eso se ha aplicado a todo, tanto a la ciencia como a la política, ¿no? A la sociedad. Entonces, el principio vuelvo a lo mismo, el principio del comportamiento y del que podemos empezar a comprender el universo para comprendernos a nosotros mismos y comprender la creación, es la transformación de la gravedad en fuerza física natural. El Sol no es más que un transformador astrofísico. La Tierra tiene en su núcleo un transformador astrofísico, lo mismo que todo cuerpo, planetas o lunas son todos cuerpos astrofísicos. Entonces llegaremos a otro punto, ¿no? Que sería el punto de la implosión astrofísica. Pero eso, digamos, vamos a empezar por este momento, ¿no? Que es el principio. Si no se empieza por un principio, no se puede seguir caminando. Es decir, el principio de comportamiento absoluto desde la eternidad, desde la creación, y sigue manteniéndose en la creación y se seguirá manteniendo por la eternidad, es la transformación de la gravedad, de la energía que es universal, gravitatoria, en fuerza física. Es decir, lo que hace la diferencia entre la creación y la increación es que Dios domina perfectamente esta ley y puede, gracias a ella, determinar estructuras astrofísicas en el tiempo y en el espacio, jugando con la relación entre materia y la energía. Si la materia presente es una estructura astrofísica y la energía necesaria que necesita esa estructura para mantenerse en el espacio y en el tiempo. Esa es la absoluta diferencia, ¿no? Dios puede intervenir en ese proceso durante la increación, es decir, antes del momento que Dios determina intervenir, es decir, crear sus propias estructuras, crearse un universo propio. El juego entre materia y energía pues acaba continuamente a la aparición de universos, su regreso al polvo, aparición de nuevos, etcétera, 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 porque ese era el juego. Lo que se llamaría el universo newtoniano, pues era eso, ¿no? Era un juego en el que la materia continuamente aparecía y desaparecía y la energía pues siempre estaba presente, pero en diferentes puntos del espacio, ¿no? Entonces el cosmos siempre se renovaba continuamente. En la creación es diferente, porque Dios decide crear, decide hacer de esa materia astrofísica, de hacer, como digamos, ladrillos, ¿no? Con el que puede montar edificios astrofísicos, como los nuestros cielos, por ejemplo, ¿no? Es la base de todo. Es la base de esta nueva cosmología, en la que esas estructuras que la cosmología del siglo XX se inventó, que aparecía de golpe y porrazo, una gravedad, una vaca lechera, que reducía, lo que cogía todo el polvo que existía por ahí, lo concentraba, lo presionaba y sacaba las estrellas. Eso no existe en ningún sitio, nada más que en la estupidez humana. Si en la negación de admitir la creación tenían que idear como si ellos fueran alguien, como si un pobre desgraciado que sale de la universidad y que coge una cátedra de golpe y porrazo se cree un dios, y se cree un dios suficiente para determinar a otro pobre desgraciado que está en una silla de ruedas y viene de golpe a determinar que el viaje cuántico se puede realizar plegando el espacio. Es decir, la idiotez humana no tiene. Pero vamos,
Ese comportamiento de la ciencia también viene ya determinado desde los principios, que la razón humana empezó a funcionar con lo que digamos las categorías lógicas, ¿no? Es decir, ya veíamos en los siglos del nacimiento, lo que era de las ciencias en Grecia y todo el mundo helénico, en el que de golpe y porrazo se descubría lo que era, digamos, la ley de la música, por ejemplo, ¿no? De las notas. Y de golpe y porrazo todo el mundo era notas. Si se descubría algo, todo el mundo era eso. ¿No? Es decir, había una proyección continua de un descubrimiento particular a lo universal, sin comprender que lo que es el universo se compone de muchos puntos, ¿no? Y esos puntos cada uno tiene su independencia, cada uno tiene su autonomía y están dentro, ¿no? Del todo. Pero de hacer de ese punto el todo es lo que luego a nivel político se ha querido hacer siempre, ¿no? Resulta que viene uno y todo el mundo tiene que hacer lo que él diga. Y si no existe fuera de eso, no existe nada. Y si existe algo, hay que destruirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí el valor de qué? Ese comportamiento científico se ha heredado continuamente y lo hemos observado a través, ¿no? Lo hemos observado continuamente a través de los milenios, ¿no? Entonces romper todas esas estructuras por la cual la imaginación se impone a la verdad, se impone a la realidad, a los sentidos, a lo que es a la inteligencia, para tapar una frustración que viene de una negación. Pues eso es un absurdo, ¿no? Es hora ya de que nos quitemos de eso. Así, el hombre, la creación humana, la creación de todo, vida dentro del universo, dentro de este nuevo cosmos, en el que Dios es el origen de las estructuras astrofísicas reales, se basa en que la inteligencia tiene por norte crecer dentro de la omnisciencia divina. Si la inteligencia humana, si ya mismo la estructura material humana no estuviera hecho, no estuviera creada para mantener, crecer y seguir creciendo en este desarrollo, lo que hablamos nosotros, la encarnación del Hijo de Dios mismo en persona, hubiera sido imposible, porque no hubiera sido posible que el pensamiento divino pudiera haber sido soportado por la materia humana. Fue posible porque la inteligencia del ser humano está precisamente creado para crecer en la inteligencia divina, que es cuando Dios dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, no se refiere en absoluto al poder, ni se refiere en absoluto a otras cualidades, sino es una cualidad básica, creadora, ¿no? Es decir, somos una creación, somos nuestro creador, y la inteligencia humana existe para crecer en este camino de la inteligencia creadora. Entonces, romper con todo ese círculo de imaginación, de frustración, es lo principal. Y jugar con la inteligencia que tenemos, nuestro cerebro, nuestra estructura material, está perfectamente creada para sostener la inteligencia divina, ¿sí? Para crecer en ella, para entender sus principios y para seguir creciendo. Pero si hay negación de Dios, evidentemente hay negación de este principio. Y como este principio existe, se debe proyectar hacia la locura, hacia la ciencia ficción, de aquellos que no queriendo aceptar la realidad se crean una nueva, y no solo se la crean para ellos, sino quieren imponer, la han impuesto y aún conduciendo con esa realidad a las guerras mundiales, que es lo que acabó con el ateísmo científico. Toda la estructura que se planteó durante el XIX se materializó en el siglo XX, llevando al genocidio absoluto que fueron las guerras mundiales y a la consecuente destrucción, intento de destrucción llamado geocidio de la naturaleza. Que no contento con haberlo hecho, ahora quieren imponer la destrucción de la naturaleza humana según ha sido creada por la naturaleza del universo, porque la naturaleza del universo es la que determina la naturaleza de los seres que creen, que crecen y son creados en ese universo. Pero la locura humana no se llega al punto de no aceptar en absoluto esas leyes naturales, sino que quiere crear un nuevo ser humano. No puede ser. No puede ser.
La muerte es el precio. La destrucción, la extinción de esa especie es la consecuencia natural de un mundo que rechaza el universo en el que ese mundo existe y que ha creado, sobre las leyes que existen en ese universo, se ha creado ese mundo. Esto no es un juego de palabras. Un libro llamado Historia Universal, que es un océano de sangre, de horror y de terror, está escrito. Ahora está la muerte caminando libre, como ya caminó antes, con otras veces, con las otras pandemias, que como mataba a desgraciados, en el caso del SIDA, pues no se le daba ninguna importancia, ¿no? Los cientos de miles de muertos que caían continuamente, porque eran unos desgraciados, bastardos, hijos de perra, que al final morían como chinches, ¿no? Ahora muere el mismo nivel, están muriendo, pero claro, ya no son hijos de perra ni chinches, ¿no? Pero la realidad es la misma. El caballo de la muerte está cada vez profundizando más. Porque este tipo de frustración de querer, de ser, pero negarse a ser y querer crearse un nuevo ser, es el que está llevando a la extinción del género humano. Solo hay un camino y solo hay una vía para salir de esta extinción. Es aceptar la realidad. Y la realidad es que somos criaturas. La realidad es que este universo es una creación de Dios. La realidad es que los cielos y la tierra es un edificio astrofísico creado por un Dios, por un ser que existe desde la eternidad, que no tiene que ver nada en cuanto a materia y que ha dominado perfectamente todas las leyes existentes entre la materia y la energía como para crear él mismo edificios astrofísicos en los que se desarrolla la vida y él determina por las leyes que le da el universo cuáles son las leyes que determinarán la existencia de ese árbol de la vida y cuál será el fruto que, queriendo él que sea a su imagen y semejanza, evidentemente determina que su inteligencia, la inteligencia de esa especie, camine, crezca y siga progresando dentro de las leyes de su propia inteligencia, a fin de que no haya ni pueda haber choque. El choque que nosotros hemos tenido al principio de los tiempos vino precisamente de querer tener las propias leyes. Era imposible. Yo no creo una casa para que tú vengas a mi casa y pongas tus leyes. Si tú eres mi hijo, tú no impones tus leyes en mi casa. Es mi casa. Si no quieres vivir, te vas. Digamos, ¿no? Este es el choque. Y que sigue existiendo, y que la ciencia sigue produciendo, y que los poderes políticos siguen alimentando, con la consecuencia natural que estamos caminando hacia la extinción del ser humano, de toda vida en la Tierra, porque el universo no puede soportar jamás, por sus propias leyes, este comportamiento. Si nos corresponde a todos, pues, dejar de crear nuevas leyes cuando las leyes ya existen, y lo que hay que hacer es aceptar esas leyes, vivir bajo esas leyes y seguir progresando en esas leyes, porque aceptando, viviendo y progresando sobre esas leyes tenemos el camino abierto a los cielos. Pero mientras sigamos siendo rebaños animales llevados al matadero por 4 dementes, que se llaman políticos, reyes, etcétera, científicos, etcétera, nunca podremos comprender que cada uno de nosotros es un recurso humano para los demás, que somos un granito en esa montaña y que todos tenemos que, esa montaña vive en una misma dirección. Tenemos que comprender que lo que es el ser humano es lo que es el género humano. Es decir, yo, tú, todos somos un edificio de células que todas trabajan por un mismo fin, que es la vida mía, la vida tuya, la vida del otro. Todas se mantienen con la diferencia de cada una tiene, todas cumplen una función y al final todas tienen un fruto, que es el yo. Eso debe ser el género humano. Todos absolutamente, con la independencia de dónde se trabaje, de qué función natural tiene cada uno, el final de todo ello tiene que ser el yo del género humano. Y por lo tanto,
estas divisiones fratricidas que existen, estos locos de mente que se creen todopoderosos y que creen que pueden dominar a las naciones, tenemos que apartarlas, tenemos que levantarnos, lucharlos y devolverlos. Si no quieren volver a la razón, meterlos en psiquiátricos. No hay otra. Por lo tanto, la conclusión que pongo delante para que vosotros mismos la desarrolléis en vuestra inteligencia es que la ley del comportamiento del universo existente en la creación, existente en el cosmos, es todo materia es un cuerpo astrofísico y todo cuerpo astrofísico es un transformador de gravedad, de energía en fuerzas físicas y fuerzas naturales y fuerzas de radiación, luz, etc. Jugando con este principio se puede entender mejor las relaciones que existen y sobre esta marcha seguiremos hablando otro día.